Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, esta tarde en el canal de Fundación Sofía México. Les agradecemos mucho a quienes siempre están aquí pendientes de nuestras actividades culturales, eh, de filosofía, de psicología, quienes se integran a nuestros cursos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera a primera instancia que no tiene tanto que ver con los temas que normalmente manejamos en Sofía. Sin embargo, vamos a ver cómo se van relacionando con nuestro mundo moderno y también con las cosas que podemos aprender de las civilizaciones antiguas. Bienvenidos a esta plática que tiene varios títulos. Una puede ser ¿qué es el éxito? Otra es ¿qué era el éxito para las culturas antiguas? ¿Para ti qué es el éxito? Pero bueno, pues vamos a hablar, como se podrán dar cuenta, sobre el éxito. Decía Aristóteles que la felicidad era el fin de toda persona. La humanidad a lo largo de toda su historia ha pasado por muchos cambios, por muchas transformaciones, muchas circunstancias, guerras, culturas, costumbres. Cada persona y cada ser en este planeta ha vivido de una manera diferente y ha concebido de cierta manera lo que es ser feliz. Y también culturalmente, cada civilización, cada sociedad, cada tiempo ha creado diferentes conceptos sobre los ideales de cómo llegar a ser feliz. Hoy en día, eh, el concepto de la felicidad se aborda mucho, particularmente en los ambientes urbanos de adultos, de la sociedad avanzada, eh, vinculando el concepto de felicidad con otro concepto que nos es bastante familiar, que es el del éxito. Si uno es exitoso, será feliz en este mundo. Pero ¿qué es el éxito? Yéndonos a una definición muy sencilla según la RAE, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un negocio, asunto o actuación. Es un resultado feliz de una empresa, una acción emprendida, de un suceso. ¿Qué idea tenemos de lo que es el éxito hoy en día entonces? Bueno, pues hoy en día vinculamos el éxito a el dinero, a la estabilidad económica, a la estabilidad laboral, al prestigio social y al hecho de que de alguna manera todo esto, al conseguirlo, te hará feliz. Y aparentemente hay muchísimas maneras de poder ser exitoso, de conseguirlo. Lo podemos saber porque hay multitud de videos, de libros, de revistas, de programas, de podcast sobre cómo ser exitoso. Seguramente algunos, bueno, todos nos hemos topado con alguna publicación como 10 trucos para ser exitosos, en donde te enseñan a ahorrar y a organizar tu tiempo para que puedas ser más eficiente y hacer más cosas en menos tiempo. O historias de éxito, ¿no? De cómo ser un emprendedor exitoso. Y entonces te enseñan cómo saberte vender, a aprender a ver todo como un producto, como todas las cosas que sean vendibles para que tú puedas ser más exitoso. O las clásicas historias de éxito, en donde se cuenta la vida de gente que se hizo millonaria a partir de una sola idea y entonces el mundo cayó rendido a sus pies y se volvió una persona exitosa. Y bueno, ¿qué consideramos a una persona exitosa? ¿Qué características tiene? ¿Con qué características la describimos? Bueno, pues eh, según este tipo de videos, de libros, de publicaciones, una persona exitosa tiene siempre una gran autoestima, sabe pensar en grande, sabe ser especial, pero también sabe aprender de los demás, manejar los errores, es colaborador, es firme pero flexible a la vez, es vendedor de sí mismo y siempre dispone de mucha energía extra. Aquí hay una mezcla de ideas de muchas cosas porque aunque muchas de esas habilidades pues que se están promoviendo son muy positivas y se pueden aplicar para muchas otras cosas que no tengan que ver con el éxito, pues el propósito último de reunir todas estas características para ser exitoso está relacionado con ganar dinero, con adquirir bienes materiales o con dar una buena impresión a los demás.
Uno considera a alguien exitoso cuando trabaja mucho y gana mucho dinero. También se considera una persona exitosa cuando no trabaja mucho, pero aún así gana mucho dinero o tiene muchos bienes. Uno también se considera exitoso cuando ese dinero le permite proveer a su familia, viajar y comprar cosas. Es decir, de una u otra manera, el dinero juega un papel crucial en nuestra concepción moderna de felicidad, porque el dinero le permite a uno ser exitoso y el éxito le permite a uno ser feliz. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, sí que nos sirve para comprar cosas que aparentemente dan felicidad. Una casa propia, una carrera universitaria, un coche, viajes, ropa, comida, tiempo para descansar, tiempo con la familia, tiempo para divertirse. Eh, es muy interesante porque la idea del dinero y de comprar tiempo con ese dinero es algo muy reciente históricamente hablando. En otros momentos históricos esto no pasaba. Muchísimas cosas de las que hoy en día relacionamos con el éxito no habrían tenido sentido en otro momento histórico. En primer lugar, porque en otros idiomas la palabra éxito ni siquiera existe. El concepto del éxito es algo muy moderno relacionado con lo económico. Y entonces en la antigüedad la percepción y el manejo de lo económico pues era muy distinto. Este vínculo que hacemos hoy en día de necesito dinero para tener éxito y para ser feliz, pues no era tan fuerte. No vamos a decir que el dinero antes no existía, pero este vínculo que hacemos de que para poder ser exitoso hay que tener dinero y poder ser feliz de esta manera, este vínculo no era tan fuerte como lo es hoy en día o tan importante. Entonces, pues esto nos hace pensar, ¿no? Si nos abstraemos históricamente y vemos al ser humano como, pues como una entidad que va viajando en el tiempo y la conciencia humana que va moviéndose a lo largo del tiempo, ¿qué podríamos decir sobre el éxito, pero desde otra perspectiva, a partir de cómo otras personas vivían, otras personas que no tenían este concepto de dinero, éxito, felicidad? ¿Qué dirían los antiguos, por ejemplo, sobre nuestras creencias sobre el éxito a partir de cómo ellos vivían? Vamos a ver algunas de nuestras percepciones de lo que es el éxito y a compararlas un poco con el pensamiento de otras culturas. Una primera idea que tenemos sobre ser exitoso es que ser exitoso es tener muchas cosas. Ya lo hablamos un poquito, ya lo empezamos a abordar. Es común pensar, ¿no?, que la abundancia nos dará éxito. Y pues de cierta manera es lógico pensar que el tener suficiente de todo para cubrir nuestras necesidades básicas, entonces nos permita poder dedicarnos al cultivo de nuestras habilidades, de nuestros gustos, del ocio, de poder tener un desarrollo profesional, de poder tener un desarrollo personal, de poder hacer incluso actos altruistas. Y pues es lógico que todos queramos tener ropa, comida y casa. Eso no tiene nada, no hay que sentirse mal por querer tener por tener esas necesidades básicas y quererlas cubiertas, ¿no? Sin embargo, en el día a día a veces confundimos esta abundancia, este tener suficiente y extra para dar a los demás. Confundimos la abundancia con el exceso. Y entonces nos empezamos nosotros mismos a crear necesidades. Es el ejemplo de quien tiene un coche, ¿no? Pero luego, como tiene una familia, necesita dos coches, pero luego en esa familia, luego necesitan un coche más grande para transportar las cosas de la familia. Entonces vende ese coche y compra una camioneta o dos camionetas. O la persona que vive en un departamento pequeño y luego ahorra mucho dinero y ahora necesita, porque tiene más cosas, necesita ya no un departamento, sino una casa. Y no cualquier casa, una casa con 4 habitaciones para poner sus cosas. Y luego no necesita una casa solamente, sino una casa con jardín. Y luego una casa más en Cuernavaca para los fines de semana. Y luego otro departamento para que también sea para rentar.
También está el caso de la persona que tiene su licenciatura y luego se quiere especializar para poder ganar más dinero y entonces estudia una maestría. O luego para poder adquirir más prestigio en su trabajo, va y se hace un doctorado y luego hace una segunda maestría y un subdoctorado. Y total, se empieza uno a llenar de cosas y cosas y cosas. Y no quiere decir que el querer pues avanzar, tener bienes materiales o evolucionar profesionalmente tenga algo de malo. Si eso es un sueño y es una meta, está muy bien. Pero hay un punto en el que si se percibe que al no tener esto, uno vale menos, pues entonces ahí ya hay un tema de percibir que uno vale en términos de lo que uno tiene y no en términos de lo que uno es. Es estar apegado a la idea pues más voluble, menos trascendente de que lo que tengo es lo que soy, ¿no? Y no que quien soy es quien, pues quien, mi carácter, mis ideas, mis acciones, ¿no? Esto particularmente en Egipto de tener, llamaría muchísimo la atención, pues esta cultura de la antigüedad estaba mucho más enfocada a que la vida social fuera un reflejo de lo que ellos llamaban Ma'at. La Ma'at es un concepto que significa a grandes rasgos equilibrio, orden cósmico, orden social, armonía. Egipto era una cultura que durante 3.000 años, orientó su cosmovisión, orientó su modo de vida hacia filosóficamente estar armonizado con el entorno, con el universo. Podemos ver en sus templos, en sus tumbas, escritos de cómo respetaban y copiaban y admiraban todo lo que veían en la naturaleza y en reconocer que había elementos en la naturaleza que eran mucho más grandes que ellos mismos. Había fuerzas en el universo que hacían que todo se mantuviera en su lugar. Estas fuerzas que hacían que los planetas giraran, que el día se transformara en la noche, que las estaciones cambiaran y que permitían que crecieran los frutos. Que hubiera una vida y una muerte, es decir, reconocían que había una inteligencia en el universo que hacía que todo estuviera perfectamente armonizado. No que hubiera 4 lunas porque estaban bien bonitas y queríamos tener 4 lunas. No, no era necesario. Era una demostración de que ellos admiraban el equilibrio y querían en su vida normal, en su vida social, en su vida cotidiana, emular ese equilibrio, emular esa armonía. Y a eso ellos le llamaban Mat. Esa sociedad lo que intentaba era ser un reflejo como sociedad de lo que ya existía en el universo, de lo que ya estaba equilibrado y armónico. Si había muchas carencias o muchos excesos, eso se salía de la mat y no era lo adecuado. No les permitía ser felices porque no estaban armonizados con todo, con el universo. No quiere decir que no hubiera grandes riquezas. Como sabemos todos, en las tumbas de nobles y de reyes hay muchas riquezas, hay muchos tesoros, hay mucho oro. Pero todos esos ajuares siempre se utilizaban con propósitos simbólicos en ceremonias religiosas. Es decir, el fin que tenían con esa monumentalidad eh, era más trascendente que el tenerlo para ellos, ¿no? Se utilizaba para ceremonias, no para farolear en las fiestas, que es como se hace hoy en día cuando uno tiene muchas cosas. Es decir, decían ellos, así como es arriba, así debe ser abajo. Mientras se tuviera suficiente de algo, la vida estaba bien y había felicidad. Y todas las personas debían esforzarse en mantener esa mate, ese equilibrio en la sociedad, que todos tuvieran suficiente. No era que se restringiera a quien tuviera más, es que ni siquiera consideraban necesario el tener en exceso. Y cuando lo hacían, les digo, la monumentalidad de los templos, de las tumbas, era siempre vinculado a enaltecer lo sagrado, no lo personal. ¿No? De hecho, las casas de las personas no eran los templos de piedra, todo lo sagrado estaba hecho de piedra, pero las casas de las personas estaban hechas de barro. Y cuando llegaban las inundaciones del Nilo, las casas
pues se destruían, se desintegraban y se volvían a hacer. Cada cierto tiempo las casas como que se deshacían y bueno, pues era algo que era de este mundo, que no duraba mucho y pues no pasaba nada. Entonces no eran tan apegados a tener muchas cosas como hoy en día sería, ¿no? ¿Qué diría hoy una persona al decir, ¿cómo que sus casas las destrozaban, ¿no? Y bueno, pues esa impresión que nosotros tenemos de los egipcios, quizás ellos lo dirían al decir, ¿cómo? Como para qué quieres tener tantas cosas, ¿no? O sea, estás yendo fuera de la mat, estás yendo en algo que no es natural en el universo. Ujú. A veces esa ambición humana hace que nos veamos un poquito, pues, ridículos cuando impulsivamente queremos tener solamente porque sí. Y bueno, esto nos lleva a otra idea del éxito que tenemos hoy en día, que es ser exitoso es crecer constantemente. Particularmente en lo económico, estamos acostumbrados a relacionar el éxito con el crecimiento, ¿no? Eh, Cuando vemos a lo mejor entrevistas o escuchamos de algún emprendedor, pues nos hacen pensar, ¿no? Que el crecer también nos va a hacer tener muchas cosas, o que tener muchas cosas nos va a hacer crecer, ¿no? Dinero llama dinero, también no era una frase que se acuñó justo antes de la Revolución Francesa, cuando la gente empezó a reclamar por qué unos tenían más que otros. Y esta idea de que el dinero llama dinero y de que las cosas hacen que las cosas crezcan más, pues a veces, bueno, nos hace vincular primero, ¿no? Que el crecer siempre es bueno, porque el crecer implica, pues así, literalmente, ocupar más, a veces espacio, a veces tiempo, pero ocupar más. Y el espacio, ocupar más espacio implica pues ser dueño de ese espacio. Y eventualmente ser dueño de ese espacio nos hace pensar que somos dueños de todo el espacio. ¡Muah! Así como un malvado de película de dominio del mundo, ¿no? Podemos relacionarlo con, por ejemplo, una franquicia tipo Starbucks. Starbucks que empezó como un pequeño negocio, un pequeño local en la ciudad de Seattle y que empezó a crecer y a tener franquicias, crecer. Y ahora hay franquicias, pero por todas partes del mundo. Es impresionante la cantidad de Starbucks que hay, ¿no? Ocupan muchísimo espacio y los vemos por todos lados. Y claro, hay personas que dicen, pues hay que invertir en un negocio como Starbucks porque es un éxito seguro, porque es dinero garantizado. Y bueno, ese dinero garantizado a veces nos falla el pensar que también implica problemas asegurados, ¿no? Es dinero seguro, pero que también viene a un costo, porque entre más se crece, pues se tienen más responsabilidades y por lo tanto también más posibilidades de que alguna cosa pueda salir mal. El mismo ejemplo de Starbucks, un local de un café puede hacerse cargo del uso del suelo, tiene que responsabilizarse de capacitar a los trabajadores, de darles sus salarios, de capacitarlos, de que ellos atiendan bien a los clientes, de que la mercancía llegue a tiempo, de que los clientes estén satisfechos, de que el lugar esté limpio. Y bueno, eso es manejable para una persona competente en los negocios, ¿no? Por ejemplo. Y pues si ese negocio va bien, pues entonces vamos a tener otra franquicia y otra franquicia y otra franquicia. Pero bueno, ahora dos franquicias y tres y cuatro es el doble, el triple, el cuádruple, no solamente de dinero ganado, sino de responsabilidades y de problemas. Y seguir creciendo, sin poder abarcar todo, a veces es estresante, ¿no? Es como comprar un coche no es nada más tener el prestigio de tengo un coche, implica la responsabilidad de arreglarlo cuando se descompone, constantemente darle el servicio, gasolina, limpieza, el cuidado, quizá hasta el miedo de que no lo puedo estacionar en un lado o en otro porque se lo vayan a llevar. Entonces, tener cosas y crecer implica también otro punto que es que el tener mucho en exceso puede hacernos tener un aparente éxito, pero que también va acompañado, si no lo sabemos manejar bien, de agobio, de ansiedad, de sufrimiento. Y entonces crecer cada vez más nos hace entrar en una vorágine en la cual ya no estamos disfrutando del éxito, sino que al contrario, lo estamos sufriendo.
Pero tenemos la idea de que si uno no crece, no es exitoso. Y cuando no se es exitoso, ¿con qué lo relacionamos? Pues con lo opuesto. Cuando no se es exitoso, cuando no se tiene éxito, ¿qué se tiene entonces? Ah, pues un fracaso. Y ahí, por ejemplo, entrarían los taoístas y dirían, wow, 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 momento. No crecer no es fracasar. Lo importante no es el crecimiento, sino fluir. Ujú. Entrar en sintonía con el ritmo de la vida. No se puede y no ocurre en la naturaleza de manera natural, valga la redundancia, que todo el tiempo se esté en crecimiento constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese crecimiento y producción exacerbada de riquezas es completamente antinatural. Imaginemos un árbol ahí en un campo, un árbol que da frutos. Cuando un árbol da sus frutos o da sus flores, da cierta cantidad, la suficiente que su forma, su tamaño y su especie de árbol le permite. Y sirve para alimentar a otros y no se queda las cosas, al contrario, las da y tiene abundancia para nutrirse él y para dar a otros. Y lo hace en cierta temporada del año. ¿Se imaginan que el árbol pensara, oh, soy un fracasado porque en invierno no da frutos, porque solo los da al final de la primavera y durante el verano? Pues no, es natural que el árbol pase por procesos en los que a veces, como en el invierno o en el otoño, tiene que deshacerse de algunas cosas que ya no sirven, como las hojitas, las partes secas. Hay procesos en los que tiene que guardar sus semillas, cuidar su energía, hacer crecer las raíces, y nada de esto es notorio para los ojos, ¿no? Pero nosotros sabemos que el árbol pasa por un proceso en el que eventualmente va a dar frutos. Y si nosotros sabemos que algunos de esos procesos de evolución y de crecimiento en el árbol pues son aparentemente invisibles, pero ahí están, ¿por qué no vemos lo que nosotros vivimos de una manera similar? ¿Por qué lo vemos completamente diferente y asumimos que dejar de trabajar o dejar de crecer está mal? Una persona que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, puede pensar que como no está trabajando, no está siendo exitoso y está siendo un fracaso porque no está produciendo dinero, porque no está siendo útil, porque no está dando frutos. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista más de fluir y entrar en sintonía con la vida, entrar en el ritmo natural de a veces crecimiento y a veces recogimiento, uh-huh, quizá podría ver esta perspectiva de no conseguir trabajo como un lugar o una oportunidad para nutrirse, para cuidar sus semillas, para echar raíces de manera simbólica, ¿no? Es decir, ser parte de otros procesos de la vida que nos permiten evolucionar de otro modo. Estar todos los días del año trabajando 12 horas diarias no necesariamente es avanzar, no necesariamente ni siquiera es crecer. Y aunque traiga muchos beneficios económicos, incluso eso también trae consecuencias de salud, repercusiones personales en mis relaciones y en mi tranquilidad. Entonces, dirían, en estas culturas antiguas hay que aprender a escuchar los procesos de la vida, lo que nos dicen. Detenerse a veces no es malo. Pausar y estar en el mismo lugar nos puede dar más perspectiva porque puedo observar, puedo fluir, puedo escuchar. Y eso a la larga es más útil para nuestra felicidad a largo plazo que querer estar siempre en lo mismo. Otra idea que tenemos sobre el éxito es que no hacer nada es perder el tiempo. Solemos decir que el tiempo es oro. Y pues al decir esto podemos referirnos a que cada segundo en el que se hace algo es valioso. Cada segundo en el que estoy dedicándome a un proyecto, en el que puedo trabajar más rápido, en el que me desvelo para terminar un trabajo, un proyecto, un lo que sea, ¿no? Entendemos que una persona exitosa, o así lo relacionamos, una persona exitosa siempre tiene que mantenerse ocupada en algo. En los videos de YouTube podemos encontrar justo esto, ¿no? Consejos en los que encontramos
o GIFs también, ¿no? Horarios en los que la gente exitosa se levanta, organiza su tiempo y tiene rutinas para ser eficiente. Y luego, cómo estas personas pueden hacer tres cosas al mismo tiempo para que nos rinda el día lo más posible. Valoramos muchísimo en nuestra sociedad el tiempo en el que estamos ocupados con algo. Y el tiempo en el que no, lo llamamos tiempo perdido. Hacer algo es producir, ¿no? Y no solamente en el trabajo, ¿no? Hacer algo como cocinar, leer, siempre tenemos que estar ocupados haciendo algo, ¿no? Porque hacer algo es producir y no hacer nada es no producir. Uh-huh. El tiempo en el que no trabajamos también lo queremos aprovechar, ¿no? Para aprender un idioma, para adquirir alguna habilidad, para ver la televisión, para ir al súper, para ir al gimnasio, para pagar las cuentas, ver amigos, ver familia. En la pandemia, cuando empezó en el 2020, los primeros meses, la gente que estaba en casa quiso aprovechar a tope todo el tiempo libre que aparentemente tenía para llenarse de habilidades en casa, porque no podía salir y no podía hacer otras cosas. Y de repente se empezó a volver loca la gente cuando se le acababan las cosas por hacer, porque tenemos esta necesidad siempre de tener la cabeza llena, casi como si tuviéramos miedo, ¿no? De estar en silencio con nosotros mismos. Ahí podríamos comentar a partir de un concepto relativamente moderno que hoy en día le llamamos mindfulness, que tiene su origen en el budismo. Y que de su origen en Pali se tradujo a mindfulness, que básicamente lo que significa es estar presente. A partir de la idea del mindfulness que viene en sus orígenes del budismo, se habría dicho, uff, y si dejamos de hacer tantas cosas y solo nos enfocamos en estar y en ser, constantemente estamos enfocados en vivir en el futuro, en lo que tengo que preparar para la próxima semana, los pendientes atrasados, las próximas vacaciones, el siguiente puente, y nos olvidamos de estar conscientes en el aquí y en el ahora, en el momento presente, con la mente plena, no ansiosa del futuro ni nostálgica del pasado, ¿no? Sino presente, conscientes de lo que hacemos, una cosa a la vez, no hacer una cosa y pensar en otra. Hoy en día, la vorágine del mundo hace que muchas personas hayan aprendido a practicar mindfulness en su trabajo, ¿no? Porque quienes no hemos estado platicando con nuestros amigos, pero contestando llamadas o mensajes en el celular, ¿no? O escuchando el problema de un amigo, pero también haciendo la lista del súper, qué sé yo, no sé, cosas que no estamos en una cosa ni estamos en otra, ¿no? Y mucha gente ha aprendido a hacer ejercicios de meditación, de contemplación, que nos permiten entrenar nuestra mente para estar completamente presentes. Uh-huh. Y poder también quitarnos la creencia de que estar con la mente ocupada siempre es es lo mejor, ¿no? Estar y no hacer es igual de valioso. Ajá. Saber estar es igual de valioso porque me permite estar consciente, ser consciente de la gente a mi alrededor, de ver quién soy yo y no solo lo que estoy haciendo, y del momento en el que vivo. El poder disfrutar de los minutitos que dura un amanecer, en vez de estar ansioso por ya empezar el día laboral, ¿no? El escuchar hablar a una persona con un problema en vez de estar ahí contando los minutos para ya irme o estar revisando Instagram mientras me cuentan cómo fue su día. Claro que todos tenemos una vida complicada, con muchos proyectos, muchos sueños y queremos lograrlos todos y aprovechar el tiempo del día porque a veces no tenemos ese tiempo libre. Definitivamente, a veces es difícil organizarnos, pero si también dentro de esos proyectos incluimos el sentirnos más parte de este mundo, más parte de lo que nos rodea, pues eso también nos puede traer múltiples beneficios a la salud. Está comprobadísimo que practicar mindfulness trae beneficios emocionales e incluso a nivel de la mente. El poder estar presente en el tiempo y en el lugar en donde estoy y no solo hacer cosas puede contribuir a nuestro éxito y por lo tanto a nuestra felicidad.
Otra idea que tenemos sobre el éxito es que ser exitoso es ser visto por todos. Los modelos de nuestra sociedad, a quienes identificamos como personas exitosas, que suelen ser figuras públicas, futbolistas, artistas, millonarios, youtubers, influencers, personas que siempre están mostrándose ante el mundo y mostrando su éxito. Todos podemos reconocer una fotografía de Steve Jobs. Millones de personas en la calle podrían reconocer a Luisito Comunica si se aparece en uno de sus restaurantes. Y hay muchísimas entrevistas, fotografías, videos de Billie Eilish. Todas estas personas siempre están como muy presentes, son muy vistas, son muy escuchadas. Eh, por mencionar estos ejemplos que son de gente que consideramos exitosa de los últimos años, ¿no? Y muy, muy visible. Es decir, relacionamos a las personas exitosas con personas que siempre están a la vista, a quien muestra su vida personal, a quien, bueno, ni siquiera es muestra, decimos la comparte, ¿no? Comparte su vida personal y es súper valiente por hacerlo, a quien comparte sus logros y sus opiniones, y a esas personas que les gusta ser vistas, les gusta ser aplaudidas, les pagan por ser vistas y por ser aplaudidas. Y entonces, pues ellos totalmente aprovechan esto, ¿no? En los últimos años, con todo el tema de las redes digitales, se ha potenciado muchísimo, sobre todo en el tema de los influencers, ¿no? Que hacen literalmente videos de 20 o 40 minutos cada 2 o 3 días mostrando su día completo, un blog, ¿no? ¿Qué desayunan? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo preparan la comida? ¿Cómo se llevan con su familia? ¿Cómo es que trabajan? Las relaciones personales que tienen. Y pues ahí están, ¿no? Y ganan dinero con eso. Y esos, pues no voy a decir está bien o está mal, simplemente que pues, son el modelo que tenemos del éxito en nuestra sociedad, la persona que brilla, la persona que grita que quiere ser vista. Regresando otra vez al antiguo Egipto, un modelo de la sociedad ideal en el antiguo Egipto sería alguien completamente distinto. El modelo para querer ser en el antiguo Egipto no era el popular, sino el sabio. No sería el rico y millonario, sino aquel que le llamaban el hombre silencioso. Las características de los sabios eran ser prudentes, serenas, rectas, ecuánimes, venerables. Eran el tipo de persona que todos querían ser. Eran personas que, a diferencia de hoy en día, no eran controladas por sus pasiones y compartían sus dramas, sino eran personas que estaban en control de su mente, de sus emociones, que inspiraban a otros a querer ser mejores, que estaban entrenados para ver más allá de lo inmediato, que podían aconsejar a la población, que hacían, hacían que las personas reflexionaran en torno a la vida y quisieran relacionarse más con las ideas trascendentes y no solo con sus pasiones, sus ideas. Si tuviéramos este tipo de modelos en la sociedad, ¿no? De hoy en día, o si nosotros incluso buscáramos identificarnos con este tipo de personas, en lugar de alguien rico y famoso, alguien que logra estar en control de sí mismo, que no busca regodearse en la intensidad emocional, sino que enfrenta con valor y con serenidad las adversidades de la vida, sería una sociedad probablemente bastante distinta, porque nuestros modelos, quienes aspiraríamos a ser, la idea de quién es exitoso y quién es feliz sería completamente distinta, ¿no? Entonces, pues es algo para pensar. Otra idea más que tenemos sobre lo que es el éxito y ser exitoso es que ser exitoso es saber explotar los recursos. Un negocio exitoso hoy en día es aquel en el que yo invierta el mínimo dinero y tenga la máxima ganancia. En teoría, eso suena muy bien, pero al analizar así, muy someramente, yo no soy economista ni pretendo serlo, pero muy superficialmente podemos notar cómo muchos negocios exitosos o muchas personas que se dedican a las cosas aparentemente exitosas sobreexplotan a las personas y a la naturaleza.
se les paga salario mínimo o a veces incluso menos, se maltrata a las personas, se talan bosques. Eh, hay ejemplos rarísimos, ¿no? Como de personas que se dedican a la siembra a la siembra, no, bueno, al cultivo de naranjas en California y se empacan estas naranjas en Taiwán para irse a vender a Polonia. Y por razones que se escapan a mi entendimiento, esto es muy conveniente a las empresas porque gastan muchísimo menos dinero que si todo se hiciera en el mismo lugar. Y entonces al dueño de la empresa le salió más barato y va a ganar muchísimo dinero. Y el negocio sale, despega, ¿no? Pero, ¿qué hay de la enorme huella de carbono que deja para transportar tanta mercancía de un lado a otro? Simplemente con el tema, por ejemplo, de Amazon. ¿Cuántas cajas y cuánto plástico no se han incrementado en el planeta en términos de contaminación con tantas ventas? ¿Qué tanto nos ha costado a la humanidad y al planeta el éxito de Jeff Bezos, el presidente de Amazon? Quizá es una de las personas más ricas en el mundo y podríamos considerarla de la más exitosa, pero ¿a costa de qué? Del bienestar de nuestro planeta. En las culturas antiguas esto estaría, pero jamás sería visto como algo exitoso, particularmente para las culturas de los nativos americanos. Para ellos, ser feliz era identificarse con que todos los seres vivos somos parte de la tierra, pues nacemos de ella, respiramos el mismo aire, estamos en el mismo espacio y estamos todos sujetos a sus reglas y a su entorno. Básicamente todos estábamos remando el mismo barco y entonces todo lo que le pasara a la tierra como consecuencia le pasaría también a los hijos de la tierra, que éramos nosotros. Para ellos, todos estamos conectados. No estamos solos en esto. No estamos solos en el mundo. No somos los únicos que pueden, no somos dueños de nada porque todos somos parte del todo. En este sentido, el éxito para ellos no sería explotar los recursos, sino respetar a los seres, respetar a todas las especies del mundo, ser conscientes y compasivos con todos y con todo lo que nos rodea. Esa conciencia global que nos une y nos hace más felices. Eso sería lo que nos haría más feliz. Estar en armonía con la naturaleza. Y esto se relaciona con la última idea que vamos a ver en esta plática, que es que ser exitoso es alcanzar el máximo bienestar personal. Nuestra idea de lo que es el bienestar, ¿no? Puede cambiar de persona a persona. Es una idea que puede sonar a principio un poco ambigua. Para algunos el bienestar puede ser una estabilidad económica, un crecimiento, una riqueza. Para otros puede ser lograr metas profesionales, cumplir metas académicas o personales y o incluso puede estar relacionado con mantener la salud de una persona o la seguridad de mí y de mis seres queridos. Pero de una u otra manera, este bienestar siempre lo relacionamos con que yo y los míos estén bien. Platón en la antigua Grecia habría dicho sí y no. La felicidad real no es el bienestar personal, sino el bien común, la felicidad colectiva. No cuando solo yo y yo y yo y luego mi familia y los míos están bien, sino cuando mis acciones, mis sentimientos, mis ideas se encaminan hacia la mejora de la sociedad entera. En su libro de la República expresa cómo se hace una sociedad ideal. Si las personas hacen lo que les es natural a cada uno y se sabe dirigir esa esencia de las personas, pues esa esencia y esa naturaleza puede ser útil para todos. Y como todos, al estar en un estado armónico y haciendo todos lo que les corresponde, ni tomando más, ni siendo menospreciados con menos, ni exhibiéndose más, ni tomando más de la cuenta. Es decir, al igual que al principio, ¿no? Como en Egipto, con el tema de la MAD, siempre en un equilibrio
se puede llegar a ser una sociedad ideal formada por personas felices que se preocupan entre todos de ellos, no solamente de, pues, aplicando el que no tranza no avanza, mientras yo esté bien los demás no me importan. Es decir, esto eventualmente no lleva a una felicidad como tal, me lleva a un bienestar momentáneo y personal. Pero el pensar, regresando a lo de los nativos americanos, que todos formamos parte de lo uno, me hace también ser más trascendente y más perceptivo de lo que implica la felicidad y por lo tanto también el éxito, ¿no? De todo esto. Entonces, bueno, para ir terminando, eh, las culturas antiguas no aplicaban el término de éxito como lo hacemos nosotros hoy en día, con un medio de acceso a la felicidad a través del dinero, pues su percepción de la vida no estaba tan atada a esto, no estaba tan atada a los bienes económicos. O sea, de hecho, la propiedad privada es una concepción muy moderna, ¿no? De tener cosas, tener bienes, propiedad intelectual, o sea, poseer ideas, ¿no? Que a quién se le había ocurrido que esta idea es mía. Antes habrían dicho, vaya, las ideas son de todos porque están ahí en el universo, ¿no? Pero bueno, antes la vida no estaba tan atada a todo esto, ¿no? Al ser populares, al ser vistos, a las propiedades y a los bienes. Esto no quiere decir que todas las personas en la antigüedad eran perfectas y no tenían problemas y eran eternamente felices. No, claro que no. Todos tenían sus circunstancias y tenían sus temas que resolver como todos. Sin embargo, algunas de las filosofías de la antigüedad sí que proporcionaban algunos conceptos a las personas que podían darle un poco más de sentido trascendente a lo que hacían. Proporcionaban a las personas de su tiempo elementos que con respecto a las cosas de la vida hacían que se volteara hacia ellos, que valía más la pena ponerles atención. Estos conceptos permitían a las personas guiarse hacia un éxito y una felicidad, más bien, una felicidad más serena, más real, más duradera. A este tipo de ideas y conceptos podemos llamarles ideas de sabiduría temporal, porque eran ideas sabias, ¿no? Que trascendían el tiempo, no estaban sujetas a una sociedad o tiempo. Tan es así que nos suenan coherentes, incluso viéndolas pues, con conceptos de lo que tenemos sobre el éxito hoy en día, ¿no? Muchos de los cursos que damos en Fundación Sofía, particularmente uno justamente titulado Sabiduría Práctica, lo que intenta es explicar y rescatar muchos de estos conceptos de la sabiduría temporal, de la antigüedad, pues como se dan cuenta siguen siendo muy válidos y muy trascendentes. Y no para que digamos, ah, qué bien y qué felices eran los antiguos, sino para que hoy en día, incluso viviendo en una sociedad, pues menos trascendente y más materialista como la del siglo XXI, podamos tener herramientas con las que podamos ser más exitosos y podamos ser más felices, porque es sabiduría de la humanidad, de la vida, no de lo que se usaba en Egipto y ya está. Es la sabiduría de lo que es la esencia humana. Y pues el relacionarse más con las actitudes y los valores en lugar de las cosas materiales era una manera que se relacionaba más con la felicidad. No estoy diciendo que la única manera de ser feliz sea abandonarlo todo, dejar la casa, dejar los coches e irse a vivir al monte, ¿verdad? Hacerse monje budista. No. Para Aristóteles, por ejemplo, decía que no era necesario eliminar los deseos o eliminar las cosas materiales, sino de encauzar todo eso hacia una verdadera felicidad. ¿Y cómo se llegaba hacia la verdadera felicidad? Con la práctica de la virtud, es decir, poniendo en práctica estos valores atemporales que tenían todas las culturas antiguas, con unos matices o con otros, pero se buscaba tener el éxito o la felicidad a través de las acciones cotidianas, de su modo y medio de vida, eh, con un enfoque un poquito más virtuoso cada día. Y es bueno recordar que este tipo de conceptos nos pueden ayudar no a
pensar, en 10 años voy a ser el ser humano perfecto, ¿no? Los ideales no están ahí como una meta que hay que conseguir, sino más bien están ahí como un horizonte hacia el que podemos dirigirnos, hacia el que podemos encaminar nuestro barco. Quizás las ideas perfectas, los ideales, los conceptos de sabiduría no estén ahí en la humanidad ni como un recuerdo histórico, ni como algo que podamos conseguir ya. En 3 meses voy a ser la persona más exitosa porque voy a ser la más virtuosa. No, tampoco se trata de eso. Pero si las tenemos como una guía, como una pauta, sí que nos pueden ayudar a encaminar que mis acciones, mis metas estén dirigidas no solo para mí, sino para el beneficio de todos. No para tener más, sino para ser mejor. ¿Cómo, cómo podemos entonces ser más exitosos? ¿Cómo podemos ser más felices? En conclusión, no se trata de buscar tener más, sino de querer ser mejor. Eso es lo que verdaderamente nos conduce al éxito según la sabiduría temporal. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo ahí en la sección de abajo de la página. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Ojalá nos puedan acompañar a los cursos de sabiduría temporal que abrimos periódicamente, a diferentes actividades de cursos diplomados que también están por abrirse, de egiptología, de psicología budista y de religiones comparadas, para que puedan pues también adentrarse, como todos nosotros lo hacemos con muchísimo gusto, en todo lo que consideramos la sabiduría temporal aquí en Fundación Sofía México. Que tengan una muy bonita noche. Hasta luego.